Bueno chicos, ¿cómo les va? Vamos a trabajar ahora, les voy a explicar la primera parte del práctico que habla sobre las características de la función exponencial en general. Yo acá les voy a compartir la pantalla para que lo podamos ver. Listo. Calculo que ahí lo están viendo. Vamos a ver qué dice. Habíamos estudiado en el práctico anterior que la función exponencial era de esta forma, en la forma a la x, ¿sí? A la x, un número elevado a la x. Ya habíamos visto que las gráficas tenían este tipo de características. ¿Qué característica principal tiene? Podemos ver que es o creciente o es decreciente, y la diferente a las funciones que habíamos estudiado antes es que aparece una línea a la que la gráfica se acerca infinitamente y no la toca. Vamos con el primer ejemplo que yo puse. Yo pongo de las características que quiero hacer notar que son 4. Vamos primero con la característica general. Si yo tengo la función y igual a 2 a la x, ¿qué significa? Que si yo a x le doy el valor 1, acá pongo un 1, me queda 2 elevado a la 1, 2. Si le doy el valor 2, 2 a la 2, 4, y así sucesivamente se fueron armando las funciones, las gráficas, ¿sí? Fíjense que si yo le doy valores negativos, 2 elevado a la menos 1, me queda un exponente ahí negativo, tengo que invertir, eso me da un medio, por eso cuando x vale menos 1, me queda acá el 0,5, algún medio. Y así lo mismo va pasando, si lo elevo a la menos 2 me da un cuarto, si lo elevo a la 3 me da un octavo, y así sucesivamente aparece esta condición de que la gráfica se acerque infinitamente a la recta, ¿sí? Acá yo puse dos ejemplos, 2 a la x y un medio elevado a la x, se manejan de la misma forma. ¿Qué características tienen? Bueno, las dos tienen esta asíntota, acá lo anoté como primera característica, las dos tienen la asíntota en este valor. ¿En qué valor? Cuando i vale 0, ahí aparece esa recta asíntota horizontal. ¿Qué otra característica tiene? Que las dos cortan en 1, siempre cortan en 1. O sea que cualquiera sea la base acá, siempre que estemos dentro de las condiciones de la función exponencial, siempre la gráfica va a cortar al eje y en 1. ¿Por qué se da eso? Bueno, si x vale 0, porque en ese caso sería cuando x vale 0, ¿cuánto me da la función? Y si x vale 0, todo esto se hace 1. ¿Sí? Bueno, entonces, características generales de la función exponencial tienen asíntota en y igual a 0 y la gráfica corta el eje y en 1. Ahora, ¿por qué este es creciente y por qué este es decreciente? La diferencia está en la base. Recuerden que la base es este número, el número A. Cuando ese número es mayor que 1, como el primer caso, la gráfica es creciente. Cuando este número es menor que 1, o sea que está entre 0 y 1, recuerden que nunca puede ser negativo, entre 0 y 1, este valor está entre 0 y 1, la gráfica es decreciente. Ya tenemos las tres primeras características. Asíntota, cuando es pura la función, ¿no es cierto? Así. Asíntota en y igual a 0, corta el eje y en 1, y si la base es mayor que 1 es creciente, si la base es menor que 1, decreciente. Bueno, ahora vamos a ver este caso, me pongo de este lado. Fíjense acá si yo le agrego a la fórmula, le agrego acá este parámetro b le puse yo, que es sumarle un número, sumarlo y restarle. ¿Qué es lo que pasa con la gráfica? Fíjense, yo acá grafiqué primero y igual a 2 a la x menos 3. Fíjense que si yo le saco el 3, la gráfica vendría a ser esta, la misma de antes, 2 a la x. Pero menos 3, ¿qué hace? Ese menos 3 hace que la gráfica se baje. Desde aquí donde estaba, bajo, ¿hasta dónde? Y el menos 3 este me indica la nueva asíntota. ¿Sí? Me cambio la asíntota. La gráfica tiene las mismas características, es exactamente igual, es como si la agarrara y la bajara 3 lugares. Nada más que tengo que tener muy claro de que ahora, al tener la fórmula y igual a 2 a la x menos 3, la función cambia la asíntota. ¿Sí? Cambio la asíntota. Acá hice otro ejemplo, un medio de x más 4. La asíntota ahora es y igual a 4. ¿Sí? La gráfica vendría a ser como dice un medio, la x es como que fuera esta, ¿no es cierto? Me doy cuenta que es decreciente, nada más que en vez de estar acá con asíntota en y igual a 0, hace 1, 2, 3, 4, y subió 4 lugares. O sea que, ¿cuál es el dato importante que tenemos hasta ahora? Que este número, el que aparece sumando, me marca la nueva asíntota, y la gráfica va a estar arriba de esa recta, ¿sí? Todavía no sabemos de detalle de cómo graficar y todo eso más adelante, por ahora sabemos eso. Yo sé que si miro la fórmula, yo ya sé características generales, por ejemplo, que esta va a ser decreciente y la asíntota es 4, ¿sí?
Vamos con otro número que puede aparecer en la fórmula, que es este, que está acá multiplicando, ¿sí? Acá hay un número que está multiplicando adelante de la función. Estamos trabajando los parámetros por separado, ¿sí? Ya sabemos que acá la función estaba pura, acá le agregué el más b, acá solo le voy a agregar el k, después vamos a ver cuando se mezclen o no. A ver, este parámetro que me dice, el parámetro k, le agrego un número multiplicando acá adelante. Fíjense, yo acá le agregué, la función es y igual a 3 por 1 medio de la x. Sería la función 1 medio que era esta, que está acá, ya sabemos que va a ser decreciente, pero le agregué un 3. ¿Qué pasó? Acá está graficada, la primera es esta. Es 1 medio la x, era decreciente. Al multiplicarla por 3, se me cerró un poquito, pero aparte, ya no corta al eje y en 1. Fíjense que ya no lo corta en 1, sino que ahora lo corta en 3. O sea que, ¿qué me está indicando este número? Este número es muy importante y va a aparecer en las aplicaciones. Este número me indica el nuevo corte con el eje Y, ¿sí? Siempre que no haya asíntota cambiada con esto, que no se cambie la asíntota con este parámetro B, siempre este número, el K, me va a indicar dónde corta el eje Y. Fíjense en este segundo ejemplo que puse yo. Y igual a 0,5 por 2 a la X. Si acá dice 2 a la X, la función va a ser parecida a esta, creciente. Pero al multiplicarla por el 0,5 o por 1 medio, ¿a dónde va a cortar el eje Y? Y bueno, ya no es la que pasa por acá creciente por el 1, sino que es como que se aplana un poquito y pasa ahora por el 0,5. ¿Sí? Entonces, vamos haciendo un repaso. Características generales de la función exponencial la segunda base es creciente o decreciente, si la base es mayor que 1 es creciente, si la base es menor que 1 es decreciente, tienen asíntota en y igual a 0, y siempre cortan en el 1. Si yo le agrego un número sumando, ese número va a ser la nueva asíntota, ¿sí? La gráfica se sube o se baja según me indique esa nueva asíntota. Si aparece un número multiplicando adelante de la función, como en este caso un coeficiente acá adelante, ahora la gráfica va a cortar, en vez de cortar en el 1, va a cortar en este número nuevo, en este número que tiene acá adelante. ¿La asíntota cambió? No cambió la asíntota, eso lo tendríamos que haber anotado acá. La asíntota sigue siendo y igual a 0, ¿sí? El único caso que me cambia la asíntota es este numerito b. Vamos al último parámetro. ¿Qué dice el último parámetro? Fíjense la función como está anotada. Dice y igual a 2 elevado a la h por x. ¿A dónde voy a meter un numerito ahora multiplicando? Acá al lado de la x, ¿sí? Bueno, fíjense acá lo primero lo vemos en teórico. Dice que si el numerito ese es mayor que 1, la gráfica es como que se cierra. Lo mismo que con este parámetro. Si el número es mayor que 1, la gráfica es como que se cierra más, ¿sí? Ahora, si la gráfica es menor que 1, es como que la gráfica se achancha, se hace más plana, ¿sí? Tiende a aplanarse. Miren los ejemplos que yo anoté acá. Acá yo anoté el y igual a 2 a la 4x. El 4x, este 4 no es, fíjense que no es el mismo que está multiplicando a la x acá, ¿sí? A la variable independiente. ¿Qué pasa con la función y igual a 4 a la x? ¿Cambió el corte con el eje y? No, no cambió, sigue siendo 1. O sea que el único que me cambia el corte con el eje y es este, y este, por supuesto, porque se mueve la gráfica. Pero cuando tengo solamente parámetros multiplicando, este sí me cambia acá el corte con el eje Y. En cambio, este yo le puse y igual a 2 a la 4x, la h acá vale 4, y no me cambia el corte con el eje Y. No lo cambia. ¿Qué pasó con la gráfica? La original era 2 a la x, al multiplicarla por 4, se cerró. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué pasa si ese número es negativo? ¿Qué pasa si ese número es negativo? Tiene la misma característica, no cambia el corte con el eje Y, pero ¿qué pasó con la gráfica? Pasó de ser creciente a ser decreciente. Eso tiene que ver por el menos. Recuerden que si yo tengo un número elevado a un número negativo, este número yo para resolver ese exponente negativo, invertía. Y ahí me aparecería el 1 medio. ¿Está bien? O sea, ¿qué características qué es lo que me hace a mí el H? ¿El H qué le hace? El H hace que la gráfica no cambie el corte con el eje Y, sí le cambia, es más cerrada o más abierta según sea mayor que 1 o menor que 1, y la característica es importante que nosotros tenemos que reconocer bien es que cuando este número es positivo, la gráfica tiene el mismo crecimiento que la original. Cuando este número es negativo,
la gráfica cambia de crecimiento. Imagínense que si yo acá hubiera tenido un medio, la gráfica hubiera sido decreciente, pero al ponerle el menos pasaría a ser creciente. Esas son las características de la función exponencial así en general. Todavía no podemos graficar ni nada. Lo que sí, yo puedo hacer algunos análisis y acá le hago unos ejemplos. Fíjense esa fórmula. Y igual a 1,4 por 5 la x. Antes de leer lo que dice acá, pensé. ¿La base cuál es? Acá lo marqué. La base es 5. O sea que de entrada tendría que ser creciente la gráfica, la función. ¿Sí? Creciente. ¿Tengo acá arriba algún numerito que me esté afectando? Como en este caso, que era negativo y se me cambiaba el crecimiento. Y no. O sea que esta gráfica va a ser creciente. ¿Cuál va a ser la asíntota? Y la asíntota va a ser el y igual a 0 porque no tengo sumando un número b acá. Acá yo le puse el b, no tengo. B igual a 0. Muy bien. ¿Y qué característica va a tener? ¿Dónde va a cortar el eje Y? Y bueno, tengo un número adelante, va a estar multiplicando en el 1,4y. ¿Está bien? Esta gráfica va a pasar por el eje Y en el 1,4, va a ser una gráfica creciente de base 5. Bueno, ahí les queda eso como para que ustedes lo puedan analizar a los que siguen. Y acá tienen unos ejemplitos para resolver. Bueno.